La vida ha estado llena de desafíos y algunas pequeñas victorias. Perder a mis padres cuando era joven me golpeó fuerte, como un dolor que nunca realmente desaparece. Pero tuve suerte cuando la pareja de ancianos de al lado, los Parker, me acogieron. Eran las personas más amables que podrías conocer, me trataban más como a su nieta que a alguien a quien estaban ayudando. No teníamos mucho dinero, pero éramos ricos en amor, y eso era todo lo que importaba. Justo cuando estaba por cumplir 19 años y pensando en la universidad, los Parker murieron en un accidente automovilístico. De repente, estaba sola de nuevo. Me dejaron una pequeña cantidad de dinero para la escuela y su casa en los suburbios. Era un hogar cálido y acogedor, lleno de recuerdos, pero tenía demasiados recordatorios del pasado para mí, así que lo vendí y compré un pequeño apartamento en la ciudad, cerca de la universidad donde me había inscrito para estudiar gestión financiera. Se sentía bien tener un plan y avanzar. Las clases eran difíciles pero interesantes y trabajé duro para aprender todo lo que pude sobre números y mercados. Después de la universidad, conseguí un trabajo decente. Mis días estaban llenos de trabajo y me iba bien, pero las noches se sentían diferentes. Aunque la ciudad estaba llena de gente, se sentía extrañamente solitaria. Fue entonces cuando conocí a Peter en una fiesta de un amigo. Era ruidoso, divertido y no le importaba quién lo notara. Su energía era contagiosa, y conectamos desde el momento en que chocó conmigo y derramó mi bebida. Oye, cuidado. Le solté, más sorprendida que molesta. Mi culpa, déjame compensártelo. ¿Qué estabas bebiendo? Peter sonrió sin un atisbo de culpa. Solo cerveza, dije, tratando de no sonreír demasiado. 2 cervezas, en camino. Gritó sobre la música, dirigiéndose al improvisado bar. Así era Peter, simple, directo y sin drama. Pasamos toda la noche hablando de todo y de nada. A ambos nos encantaban las películas antiguas y odiábamos el sushi. Hablar con él era fácil, y para cuando la fiesta terminó, no quería decir adiós. 2 semanas después, me propuso matrimonio. No hubo grandes gestos, solo los dos viendo televisión cuando sacó un anillo de su bolsillo. Cásate conmigo, dijo, sujetando el anillo con fuerza. Pensé que podría aplastarlo. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan nosotros, perfectamente imperfecto. Sí, por supuesto, grandullón, dije. Casarnos no cambió mucho al principio. Seguíamos siendo las mismas personas, solo que ahora oficialmente unidos, lo cual se sentía bien. Nos instalamos en mi pequeño apartamento de la ciudad, aún cerca de las calles concurridas, pero ahora con alguien con quien compartir los momentos de quietud. La vida se sentía más plena, y por primera vez en mucho tiempo, las noches no se sentían tan solitarias. Estar casada trajo una sensación de comodidad, pero la vida tiene una forma de mantenerte alerta. Los padres de Jack, el señor y la señora Scott, eran personas maravillosas. Vivían en una acogedora casa suburbana y me dieron la bienvenida a su familia desde el principio. Podía ver de dónde Jack sacaba su naturaleza relajada. Su calidez era un bálsamo para mi corazón, que aún dolía por haber perdido a mi propia familia. Estamos tan felices de que ahora seas parte de nuestra familia, solía decir la señora Scott, apretando mi mano con tanta amabilidad que era a la vez reconfortante y un poco abrumador. Gracias, realmente aprecio lo acogedores que han sido, respondía, sintiéndome genuinamente agradecida. Visitarles se convirtió en nuestra rutina de fin de semana. Esos días estaban llenos de barbacoas en el patio trasero y largas charlas con café. La vida era buena, simple y honesta. Pero entonces todo cambió. Jack fue llamado para un largo viaje de negocios, estaría fuera todo un año. Era una oportunidad fantástica para su carrera, pero el momento no podría haber sido peor. Justo después de que Jack se fue, la salud del señor y la señora Scott comenzó a declinar, y sucedió rápido. Un día, la señora Scott me llamó, su voz llena de preocupación. Laura,
odio pedirte esto, pero realmente podría usar tu ayuda. El señor Scott no está bien, dijo, su voz cargada de emoción. Sin pensarlo 2 veces, hice una maleta y me dirigí a los suburbios. Ver al señor y la señora Scott tan frágiles me sacudió. El señor Scott, que siempre había sido fuerte y estable, ahora se veía tan pequeño, conectado a tubos y máquinas. Rápidamente me instalé para ayudar en la casa, cocinando, limpiando y haciendo lo que fuera necesario, mientras la señora Scott se centraba en cuidar a su esposo. Por las noches, me sentaba con ellos, leyendo en voz alta de los libros favoritos del señor Scott. A menudo cerraba los ojos antes de que terminara un capítulo. Gracias, Laura, susurraba en los buenos días, su voz solo una sombra de lo que solía ser. Es un placer, de verdad, decía, apretando suavemente su mano, tratando de ofrecer consuelo en las pequeñas formas que podía. Una tranquila tarde, mientras picaba verduras para la cena, la señora Scott se sentó en la mesa de la cocina. Se veía más vieja de lo habitual, el peso de todo claramente pesando sobre ella. Laura, no sé cómo decir esto, pero estamos en una situación un poco difícil, comenzó, nerviosamente retorciendo sus manos. El señor Scott siempre había sido quien proveía para su hogar, y con él en tan mala salud, la señora Scott estaba claramente estresada. Dejé el cuchillo, prestándole toda mi atención. Estamos luchando, cariño. Odio siquiera pedirte esto, pero ¿considerarías alquilar tu apartamento? Podría ayudarnos a superar este bache, dijo, mirando hacia abajo, claramente avergonzada. No dudé ni un segundo. Por supuesto, señora Scott. Me encargaré de eso de inmediato, respondí firmemente, queriendo aliviar su carga tanto como pudiera. El apartamento se alquiló rápidamente, y cada mes me aseguré de enviar el dinero del alquiler a la señora Scott, junto con lo suficiente para cubrir los comestibles y las facturas. No fue fácil, el trayecto a mi trabajo en la ciudad era una pesadilla, pero me seguía diciendo a mí misma que la familia se mantiene unida, sin importar qué. Eres un ángel, Laura, decía la señora Scott con lágrimas evidentes cada vez que le entregaba el dinero. Es lo que hace la familia, respondía, aunque había noches en que me acostaba en la habitación de invitados, escuchando los sonidos distantes de la ciudad, sintiendo como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Las llamadas telefónicas de Jack eran mi salvavidas, aunque la conexión a menudo era mala. Escuchar su voz me mantenía en marcha. ¿Cómo van las cosas, amor? ¿Estás aguantando bien? Su preocupación siempre era evidente, incluso a través de la estática de una llamada de larga distancia. Nos las arreglamos, no te preocupes por nosotros, decía, tratando de sonar alegre, sin querer añadir a sus preocupaciones. La vida en la casa de los Scott cambió drásticamente cuando Lauren, la hija de la señora Scott de su primer matrimonio, apareció de la nada. Toda la atmósfera cambió en el momento en que llegó. Tenía una presencia que se sentía como un viento frío colándose bajo la puerta. No conocía muy bien a Lauren, pero Jack la había mencionado algunas veces y había visto lo suficiente durante su breve y tensa visita para saber que su relación con el señor y la señora Scott era tensa. Mis días ya eran largos, combinando el trabajo y el cuidado del señor y la señora Scott. El señor Scott estaba postrado en cama y empeorando, y la llegada de Lauren solo añadió más estrés. Se mudó como si fuera dueña del lugar, haciéndose sentir como en casa sin pensarlo 2 veces. Una noche, después de un día especialmente duro, el señor Scott me hizo señas para que me acercara. Su voz era débil, un susurro esforzado. Laura, debes tener cuidado con Lauren. No es una buena persona, dijo, sus palabras haciendo que mi estómago se anudara de preocupación. Entiendo, señor Scott. Tendré cuidado, prometí, aunque no estaba exactamente segura de que debía cuidarme. La advertencia del señor Scott no tardó en tener sentido. Lauren rápidamente dejó claras sus intenciones. Una mañana la encontré en la cocina, su presencia oscura y fría como una nube de tormenta. Para que quede claro,
dijo con tono cortante, no estoy aquí para hacer de sirvienta ni cocinar para nadie. Sorbió su café, mirándome como si estuviera en su camino. Me sentí como una intrusa en la cocina de su madre. La presencia de Lauren dejaba claro que no era bienvenida, pero intenté mantener la calma. Está bien, Lauren. He estado encargándome de las cosas hasta ahora y puedo seguir haciéndolo, dije, esperando mantener la paz. Bien, porque no planeo mover un dedo. Después de todo, esta es la casa de mamá, espetó, sus ojos desafiándome a contradecirla. Desde ese día, Lauren se aseguró de que todos sintieran su presencia, y no de buena manera. Pedía comida para llevar solo para ella y su mamá, dejando los envases vacíos en la mesa para que yo los limpiara. Su actitud no era sutil y dolía, pero me mantenía callada porque el señor y la señora Scott necesitaban paz. Una noche, la señora Scott habló. Laura, ¿por qué no te sientas y comes con nosotras esta noche? Había una calidez rara en su voz, y por un momento sentí que volvían los viejos tiempos. Antes de que pudiera responder, Lauren intervino rápidamente. Mamá, Laura ha estado ocupada todo el día. Probablemente prefiere comer más tarde, sus palabras sonaban preocupadas, pero el mensaje era claro, no era bienvenida en la mesa. Los días se sentían más pesados mientras mis tareas se duplicaban. La arrogancia de Lauren llenaba la casa, y a menudo le susurraba a su madre por las noches, probablemente volviéndola en mi contra. La señora Scott, antes amable y comprensiva, comenzó a cambiar. Sus sonrisas se volvieron menos frecuentes, sus palabras más frías. Un par de semanas después, el señor Scott falleció. El funeral fue un evento sombrío, con Jack volando justo a tiempo para despedirse. Era la primera vez que estábamos juntos en meses, y tenerlo a mi lado me trajo una sensación de alivio. Pero incluso en medio del duelo, noté un cambio en el aire en la casa de los Scott. Lauren estaba en su mejor comportamiento, actuando cortés con todos con una sonrisa forzada. ¿Cómo ha ido todo mientras no he estado? Me preguntó Jack en voz baja cuando tuvimos un momento a solas después del servicio. Bien, todo ha estado bien, mentí, forzando una sonrisa. No quería añadir a su dolor contándole sobre la tensión en la casa. ¿Estás segura? Te ves un poco agotada, dijo, su ceño fruncido con preocupación. Has sido ocupado, ya sabes, ayudando aquí, le aseguré, evitando sus ojos. No era el momento de descargar todo lo que había estado sucediendo. Tan pronto como Jack se fue, Lauren dejó el acto. La máscara de la hermana cariñosa se desvaneció, reemplazada por su actitud habitual y despectiva. La dinámica en la casa cambió completamente. La señora Scott, quizás consumida por su propio dolor, se volvió distante y fría conmigo. Dejó de tener conversaciones conmigo, solo dando órdenes, y me sentí más como una extraña que como parte de la familia. Lauren se apoderó de la casa como si la poseyera, actuando como la dama de la mansión. Su reinado estuvo marcado por un completo desprecio por los sentimientos de los demás, excepto los suyos. Comenzó a irrumpir en mi habitación sin llamar, hurgando entre mis pertenencias como si buscara algo valioso. Una tarde la encontré en mi habitación de nuevo, y supe que las cosas solo empeorarían. Estaba en el jardín tratando de encontrar algo de paz cuando noté una caja tirada entre los arbustos. Curiosa, la abrí y sentí que mi corazón se hundía. Dentro estaban mis relojes, joyas e incluso parte de mi ropa interior. Cerca, varios de mis vestidos estaban tirados descuidadamente sobre un arbusto. La furia surgió dentro de mí mientras agarraba mis pertenencias, sosteniendo la caja con fuerza. Entré furiosa y encontré a Lauren descansando en la sala, actuando como si fuera dueña del lugar. ¿Qué demonios, Lauren? Exigí, mi voz temblando de ira. No puedes simplemente tirar mis cosas. Lauren se rió, un sonido frío y duro que resonó en la habitación. ¿Vivir aquí? Por favor, eres solo una invitada, y no una bienvenida. Deberías estar fuera en el jardín o mejor aún, en la calle.
No eres más que una mendiga inútil de todos modos, se burló. Temblando, me volví hacia la señora Scott, que acababa de entrar en la habitación. Señora Scott, por favor dígale que no puede tratarme así. Se supone que esta también es mi casa, supliqué, mi voz quebrándose. Pero la señora Scott, antes tan amable y gentil, me miró como si no existiera. Esta es la casa de Lauren ahora, dijo fríamente. Tiene razón, Laura, tal vez es hora de que encuentres otro lugar donde vivir. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé allí, sosteniendo la caja, con el corazón roto. El hogar que había llegado a conocer, la familia que pensaba que tenía, se desmoronaba frente a mí. A pesar de todo, me quedé por una promesa que le había hecho al señor Scott en su lecho de muerte, cuidar de su esposa y no dejar que Lauren tomara el control. Pero día a día, la señora Scott empezó a parecerse más a Lauren. Sus palabras, antes gentiles, se volvieron agudas y sus ojos más fríos. Una noche, mientras limpiaba después de la cena, me reprendió. Solo estás sentada sin hacer nada, ¿verdad? Estoy haciendo lo mejor para mantener las cosas funcionando sin problemas, respondí, tratando de mantener mi voz firme a pesar de cuánto dolían sus palabras. ¿Tú mejor? Se burló. Podrías haberme engañado. Parece que solo estás viviendo de gorra. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí sintiéndome destrozada. Estaba lejos de ser una aprovechada. Había alquilado mi apartamento y enviado casi todos los ingresos a la señora Scott, y me estaba encargando de la mayor parte del trabajo de la casa mientras Lauren no hacía nada más que criticar. Lauren, viviendo de la pensión de su madre, era implacable. ¿Qué ve mi hermano en ti? Me provocaba por las noches, su voz lo suficientemente alta como para resonar a través de las paredes delgadas. Me mordía la lengua, tragaba mi ira y frustración, y me recordaba la promesa que le había hecho al señor Scott. La atmósfera en la casa se había vuelto insoportable, llena de tensión y hostilidad. Una tarde llegué a casa temprano del trabajo y escuché una conversación que me dio vuelta el mundo. Entré silenciosamente, sin que Lauren y la señora Scott se dieran cuenta que estaban en medio de una acalorada discusión en la sala. Necesitamos que venda ese apartamento suyo. ¿Sabes cuánto podríamos usar ese dinero?, decía Lauren, su voz codiciosa y calculadora. Sí, pero ¿cómo la convencemos? Laura no es tonta, no lo entregará así como así, respondió la señora Scott, sonando frustrada y ávida. Déjamelo a mí, mamá. La convenceré. Una vez que lo firme, finalmente podremos vivir como merecemos. Las palabras de Lauren se deslizaron por el aire como una serpiente. Al escuchar que planeaban quitarme mi única seguridad financiera, me golpeó como un puñetazo en el estómago. El miedo me envolvió. Supe en ese momento que no podía quedarme más. Mi corazón acelerado, me escabullí a mi habitación sin ser vista. Estaban planeando robarme todo, y tenía que irme antes de que pudieran lograrlo. Tomé mi decisión en ese instante. Cada segundo en esa casa ahora se sentía como una cuenta regresiva hacia el desastre. Con manos temblorosas, empacé rápidamente lo esencial. No me molesté en despedirme, no lo merecían. Saliendo por la puerta trasera, pedí un taxi para que me llevara a la estación de tren. Mientras estaba sentada en el tren, las dudas se arremolinaban en mi mente. ¿Entendería Jack? ¿Se pondría de su lado? La incertidumbre era aplastante, pero el miedo a lo que podría suceder si me quedaba era peor. Miré por la ventana, viendo el paisaje pasar borroso, una mezcla de miedo y determinación asentándose en mi pecho. Cuando llegué al lugar de Jack, su reacción fue una mezcla de sorpresa, alivio y preocupación. Sus ojos se agrandaron al abrir la puerta, viéndome allí de pie con una bolsa en la mano, probablemente luciendo tan alterada como me sentía. Laura, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien?, preguntó, haciéndose a un lado para dejarme entrar.
Vacilé por un momento, asimilando la vista familiar y reconfortante de su hogar temporal. No, Jack, nada está bien, en absoluto, respondí, mi voz temblando. Me llevó al sofá, su rostro ahora lleno de preocupación. Háblame, cariño. ¿Qué pasó? Urgió suavemente. Le conté todo. Expliqué cómo las cosas habían empeorado desde que Lauren regresó, cómo la situación en casa se había vuelto insoportable y cómo estaban planeando manipularme para que vendiera mi apartamento. No había querido preocuparlo mientras estaba fuera trabajando, pero ahora no había forma de ocultarlo. Mientras hablaba, el rostro de Jack se oscureció con cada palabra que decía. Al terminar, los puños de Jack estaban apretados y su mandíbula tensa de ira. ¿Por qué no me contaste nada de esto antes?, preguntó, su voz llena de preocupación y frustración. No quería causar más problemas. Pensé que podía manejarlo, admití, sintiéndome tonta ahora. Laura, maldita sea, no deberías tener que manejar algo así sola, estalló, levantándose y paseando por la habitación. No puedo creer que mi mamá y Lauren te hayan tratado así. Se detuvo y me miró, sus ojos intensos. No voy a permitir que nadie trate a mi esposa así, de ninguna manera. Sin dudarlo, tomó su teléfono. Mi corazón latía rápido mientras lo veía llamar a su madre. El teléfono apenas sonó 2 veces antes de que ella contestara. No podía escuchar su lado de la conversación, pero la forma en que los hombros de Jack se tensaron me dijo suficiente. Mamá, esto tiene que parar. Sé todo, y no lo voy a tolerar. Si Lauren no se va, y si no empiezas a tratar a Laura con respeto, terminamos. No más ayuda, no más dinero, nada. La voz de Jack era firme, sin dejar lugar a debate. Hubo un intercambio acalorado y luego silencio. Jack apretó el teléfono con fuerza antes de hablar de nuevo. Bien, si esa es tu elección, entonces has hecho la mía. Colgó y se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Parece que ahora solo somos nosotros, cariño, pero es todo lo que necesitamos, dijo, abrazándome. Me apoyé en él, sintiéndome segura y apoyada. Solo nosotros, murmuré, sintiendo la verdad en sus palabras. Ahora estábamos solos, pero de alguna manera eso se sentía bien. Jack y yo nos quedamos despiertos hasta tarde hablando de todo, cómo nos las arreglaríamos sin apoyar a su mamá y a Lauren, cómo podría arreglar el trabajo remoto y cómo serían nuestros planes de ahora en adelante. Sentíamos que estábamos construyendo una nueva vida, solo nosotros dos. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Tú y yo contra el mundo, ¿verdad?, dijo Jack con una sonrisa decidida. Correcto, respondí, sonriendo de vuelta, sintiéndome más segura con él a mi lado. Los siguientes días estuvieron ocupados. Arreglé con mi trabajo para trabajar de forma remota, lo cual, afortunadamente, aceptaron. Jack me ayudó a sacar mis cosas del almacenamiento y montamos una pequeña oficina en casa en un rincón de su sala de estar. No era perfecto, pero era pacífico y era nuestro. Alrededor de una semana en nuestra nueva rutina, recibí una llamada que se sintió como un fantasma del pasado. Era la señora Scott, su voz, antes tan dulce conmigo, ahora sonaba dura, llena de desesperación y derecho. Laura, ¿por qué no he recibido el dinero de este mes? Sabes que dependemos de él, exigió de inmediato, su tono agudo y acusador. Por un momento, me quedé en silencio, atónita por su descaro. Era increíble. Lo siento, pero después de todo, ¿aún espera que las apoye?, pregunté, mi voz más sorprendida que enojada. De fondo, podía escuchar la voz de Lauren, aguda y enojada. Ella es una desagradecida, haz que transfiera el dinero. Tomé una respiración profunda para calmar la ira que surgía dentro de mí, sus palabras crueles repitiéndose en mi mente, palabras que habían herido profundamente. Señora Scott, Lauren me llamó una mendiga inútil, ¿recuerda? No voy a enviar dinero a personas que me tratan así. He terminado. Hubo silencio al otro lado,
y casi podía imaginar la expresión sorprendida de la señora Scott. Pero somos familia, finalmente dijo, su voz una mezcla de ira y desesperación. No, la familia no se trata así. Adiós, señora Scott, dije firmemente y colgué antes de que pudiera responder. La llamada me dejó sacudida, pero Jack estaba allí, su apoyo tan sólido como siempre. Hiciste lo correcto, Laura. Es hora de que aprendan a valerse por sí mismas, me aseguró, abrazándome. No mucho después de instalarnos de nuevo en nuestra ciudad natal, otra sorpresa llegó. Estaba embarazada. La noticia nos trajo una alegría que no esperábamos, y de repente el futuro se sentía brillante y lleno de posibilidades. Decidimos que era hora de vender mi apartamento y comprar una pequeña casa en los suburbios, cerca de una buena escuela donde nuestro hijo pudiera crecer. Mientras planeábamos la mudanza, llegó otra llamada, esta vez de la señora Scott. Su voz sonaba diferente, desesperada, casi lastimera. Laura, he cometido un error. Lauren me obligó a vender la casa, se llevó el dinero y me dejó sin nada. ¿Podría ir a vivir con ustedes y Jack? Preguntó, su voz temblorosa, suplicando ayuda. Esto fue una prueba de mi resolución. Señora Scott eligió este camino cuando se puso del lado de Lauren contra nosotros. Pudo haber hecho una elección diferente, dije, manteniendo mi voz firme a pesar del tumulto que sentía por dentro. Lo sé, he cometido errores, pero tienes un corazón amable. ¿No puedes perdonar a una mujer mayor por sus malas decisiones?, suplicó. Suspiré, sintiendo una punzada de lástima, pero también recordando todo el dolor que sus acciones habían causado. La perdoné hace mucho tiempo, pero eso no significa que pueda dejarla volver a mi vida. Necesita vivir con las consecuencias de sus acciones, al igual que yo lo hice, respondí y terminé la llamada con una decisión firme. Bloqueé su número. Continuamos con nuestros planes y compramos una encantadora casita con jardín, un lugar donde nuestro hijo podría jugar y crecer. Una perezosa mañana de jueves, mientras hojeaba el periódico con mi café, un titular llamó mi atención, mujer local arrestada por esquema de fraude masivo. Miré la foto con incredulidad. Ahí estaba Lauren, esposada, luciendo completamente derrotada. Sentí una mezcla de shock y, siendo honesta, una pequeña sensación de justicia al ver la noticia. Jack, mira esto, llamé, sosteniendo el periódico para que lo viera. Es Lauren, ha sido arrestada por fraude. Jack tomó el papel y leyó el artículo con expresión seria. Vaya, no puedo decir que me sorprenda, pero aún así, es mucho que asimilar. Sí, lo es, coincidí. Pero ella hizo sus elecciones y ahora enfrenta las consecuencias. Al decirlo, me di cuenta de que me daba una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Eventualmente, nos enteramos a través de amigos que la señora Scott vivía en un pequeño apartamento, trabajando en 2 empleos solo para salir adelante. Su pensión no era suficiente para cubrir sus gastos y las deudas que Lauren había dejado. ¿Te enteraste de tu mamá?, preguntó uno de los amigos de Jack, Frank, una noche cuando él y su esposa vinieron para una barbacoa en el patio trasero. Sí, lo escuché, dijo Jack mientras volteaba hamburguesas en la parrilla, su voz tenía un toque de tristeza pero también un sentido de finalización. Ella eligió su camino, Frank. Es duro, pero así es. Frank asintió, entendiendo que no había más que decir. Tienes razón, amigo. Solo pensé que debería saberlo. La conversación siguió después de eso, derivando a temas más ligeros como deportes y trabajo. La vida había avanzado, y nosotros también. La verdadera alegría de nuestra nueva vida se hizo clara cuando Callie nació. Convertirnos en padres cambió todo. Cambió nuestras prioridades, nuestros sueños, e incluso sanó algunas de las viejas heridas al llenarlas con un nuevo amor. ¿Puedes creer que es nuestra?, le susurré a Jack una noche mientras estábamos junto a la cuna de Callie, viéndola dormir pacíficamente. Es perfecta, Laura.
Simplemente perfecta, murmuró Jack, su voz llena de emoción. Pasábamos nuestros días maravillándonos con cada pequeño hito que Callie alcanzaba, cada sonrisa, cada risita. Era nuestro pequeño milagro, y con ella, las luchas del pasado comenzaron a desvanecerse, haciendo espacio para nuevos y más felices recuerdos. Cada día era simple, lleno de pequeños momentos de alegría que lentamente creaban la hermosa historia de nuestra feliz vida familiar.